con Erika Mosqueda y vamos a hacer unas preguntas acerca de la violencia. ¿Qué piensas acerca de la violencia? Pienso que es un acto que demuestra indirectamente una baja autoestima por parte de la persona que es violenta, o también muestra algo de inseguridad o una manera de querer llamar la atención. ¿Has actuado con violencia alguna vez? Sí, creo que todos hemos actuado con violencia, pero hay una cierta diferencia entre actuar con violencia y ser violento. Entonces, pues sí, he actuado con violencia. ¿Has presenciado un acto de violencia? Sí, he presenciado muchos actos de violencia. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, que se peleen dos muchachos. O también, yo me peleo con mi hermana. Y pues, no sé. O sea, que si yo me he agarrado a golpes con alguien así muy fuerte, no. O si está una relación en donde me maltraten o así, no. Solo lo he visto de manera ajena. Ajá. Gracias. Ahora estamos con el alumno Ricardo. Te vamos a hacer unas preguntas sobre la violencia. ¿Qué piensas acerca de la violencia? Es pues muy... no tiene sentido, es algo injustificable. La violencia pues en sí no lleva a nada, en cualquier tipo. Pues la violencia crea más violencia y no es realmente una solución viable a ningún problema. ¿Has actuado con violencia alguna vez? Debo admitir que sí, pero no en contra de personas, sino por contra de objetos. No sé, cuando me molesto o algo y golpeo mi compu o algo así porque está lenta. No sé si eso cuenta como violencia, pero pues sí. ¿Has presenciado un acto de violencia o has estado en un acto de violencia? Sí he presenciado uno, pero nunca he estado en uno. Debo decir que presencié. Pues estaba enfrente del Mega Comercial Mexicana, ahí Circuito Colonias, y un señor, no sé por qué, se molestó con el coche que estaba atrás de él y salió y comenzó a golpearlo. Y yo y mi familia estábamos así de, ¿qué sucede? Y pues ya llegó la policía y los vieron y todo, y no sé por qué pasó eso. Pero pues fue lo único que he presenciado, así que puedo decir que es violencia, nada más. Muchas gracias. De nada. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. Chucho, y les vamos a hacer 3 preguntitas. La primera de Chucho es esto de ¿qué piensa acerca de la violencia? La violencia en general. Sí. Bueno, en realidad mi opinión en cuanto a la violencia es un desorden social que hemos venido arrastrando. Considero que es por las cosas han cambiado, la tecnología de punta ha sido un protagonista muy importante en esta situación. Yo creo que es un factor en la que ya los valores humanos ya no existen, no hay respeto, no hay educación. Pienso también que desde el hecho de que las mujeres, no sé, a lo mejor pienso de una manera antigua, pero desde que las mujeres han tratado de igualarse a los derechos del hombre, pues obviamente las mujeres tienen todos los derechos para trabajar y desempeñar cosas de los hombres, pero en esa situación descuidan algo que es muy importante y básico, que es la educación de los hijos. Entonces se debe a los valores más bien, Sí. pérdida de valores. Sí. ¿Ha actuado con violencia alguna vez? Sí, claro, ¿De claro. qué tipo? Acto de violencia, a lo mejor, pues es que la violencia en una persona, particularmente en mí, es un defecto humano. Sí. Es un defecto humano y en las religiones se llama ira. Y la ira es un gran defecto humano en el cual muchos lo tenemos, pero hay que tratar de controlarlo porque después de que hace uno, pues se desahoga uno en la ira y de repente después reaccionas, obviamente ya no tiene remedio lo que tú has hecho. Es ahí donde está el problema. Sí.
no saber manejar los sentimientos. Controlar tus sentimientos. ¿Ha presenciado algún acto de violencia? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué? Bueno, fue una violencia social cuando yo estudiaba en la prepa 1. Hubo un choque entre dos grupos de compañeros en los cuales yo también estaba incluido. Entonces ese ha sido de los problemas de violencia más intensos que yo he comprobado en mi vida. Pues eso es todo. Muchas gracias. Maestra, ¿qué piensa acerca de la violencia? La violencia se da en muchos ámbitos. Hay violencia física, hay violencia mental, hay violencia psicológica, hay violencia de género, por raza, por religión. La violencia se da porque no nos enseñan a tolerar. Desde que somos pequeños nos van marcando diferencias, el que es malo, el que es bueno, el que es grande, el que es interesante, el que es aburrido. Y esas diferencias hacen que nos volvamos intolerantes. Y esa intolerancia, si la llevas al extremo, genera la violencia. La violencia más terrible, creo que la que he visto en mi vida yo más terrible es por religión. Bueno, ya respondió. ¿Ha actuado con violencia alguna vez? Seguramente sí, pero creo que es como instintivo. Algunas personas tendemos a defendernos corporalmente como fieras y eso es parte de nuestra naturaleza, eso no nos lo enseñan, a menos que veamos en casa golpear a papá, mamá o algo así. Pero actuado con violencia es difícil, no soy muy violenta, pero seguramente sí, alguna vez he empujado a alguien enojada o, por ejemplo, golpear a mis hijos jamás. Pelearme con Lizardo a golpes jamás, eso es algo que juré que jamás iba a hacer, nunca. Quizá he usado la violencia verbal, de eso sí puede ser porque hay violencia verbal, de repente eso sí puede ser. ¿Y ha presenciado un acto de violencia así que usted lo haya vivido? Sí, en mi casa, mi papá con mi mamá, la violencia era física, era verbal, era psicológica. Era muy, muy terrible, porque además no solo sufre la persona violentada, sufre la persona todos los que lo rodean. En mi caso, de mis hermanos y yo, nada más escuchábamos la voz de mi papá y escóndete porque ahí viene el pavor, la neurosis que te crees violencia. Aunque a ti no te toque, el hecho de todo lo que vas sintiendo es violencia.